Muy buen día, el día de hoy tenemos el video de la experiencia de aprendizaje número 6 para quinto de secundaria. Esta es la actividad número 9. Bien, vamos a empezar. Tenemos aquí el saludo, determinamos las dimensiones de formas rectangulares para contribuir con la gestión del plástico. Bien, construir, casi dije. Bueno, vamos a empezar a ver. Nos habla de una situación difícil, problemática respecto al plástico en este caso. Y nos habla que en la Universidad Pedro Ruiz Gallo los estudiantes están construyendo unos ladrillos de 15 metros de largo, 15 de ancho y 12 centímetros de alto. Dice que para construir un ladrillo se necesita 500 botellas plásticas que podrían ser mezcladas con sus tapas. Entonces acá se estaría reciclando. Bien, no dice, a partir de la información, dice Rafael comenta a su padre iniciativas de reciclaje del plástico y piensa que podrían colocar estos ladrillos alrededor del terreno destinado para el jardín. Para ello necesita conocer las dimensiones del terreno rectangular. La información que tiene es que el largo es 2 metros mayor que el ancho y el área mide 80 metros cuadrados. Acá tenemos tres preguntas que vamos a ir respondiendo según avancemos. Bueno, acá nos manda una parte del texto que considero que no es tan importante, o si quieres revísalo. Tenemos acá unas preguntas para comprender nuestro contexto o la situación. Dice, ¿qué forma tiene el terreno? Nos hablaba de un terreno rectangular. Acá está. Según cuáles son las medidas del terreno. Es un terreno rectangular donde el largo es 2 metros más que el ancho. Este largo es 2 metros más que el ancho. Entonces, si el ancho vale x, el largo tendrá que ser x más 2. Y además nos dice que el área es igual a 80 metros cuadrados. Luego nos dice ¿cuánto mide las longitudes? Bueno, ya hemos determinado que un lado vale x y el otro vale x más 2. Listo. ¿Cuántos metros cuadrados de área tiene el terreno destinado? Bueno, sabemos que es 80 metros cuadrados. ¿Qué nos piden calcular? En general nos piden hallar las dimensiones del rectángulo o del jardín, el número de ladrillos que vamos a necesitar para acercar todo ese borde o el perímetro, además del número de botellas de plástico que se van a necesitar para hacer ese cercado con ladrillos. Representamos gráficamente la situación y escribimos las longitudes en un lenguaje algebraico. Bien, esto sería, bueno, hemos graficado y está en forma algebraica. En forma algebraica sería algo así como esto de acá, ¿no? Utilizando estos datos, acá gráficamente y las longitudes en lenguaje algebraico, ya este sería, en la respuesta a la pregunta 2. Está graficado y con un lenguaje algebraico. Si esto vale x, el largo, que es 2 metros más, sería x más 2. Ahora nos pide hallar la expresión de las longitudes de los lados del jardín con el área. Entonces, lo que voy a decir es que el área es igual al largo por el ancho, ¿no? En un rectángulo. Con esto vamos a relacionar, fíjate, el área con las dimensiones del rectángulo, con el largo y el ancho, o sea, las longitudes. Estoy relacionando las longitudes con el área. Entonces yo sé que el área es igual a el largo por el ancho, o sea, x más 2 por x. Al multiplicar esto, x por x, x al cuadrado. Y x por 2, eso es 2x. Entonces tenemos esta expresión. ¿Qué estrategia? Bueno, ya hemos conseguido la expresión que me permite hallar el área, o en todo caso relacionar, ¿no?, las longitudes del rectángulo con el área. Luego me pide acá qué estrategias nos sirven para resolver el modelo planteado. Bueno, tenemos muchos, entre el tanteo, el método de factorización, fórmula general, etc. Luego vamos a esta parte de acá. Entonces vamos a desarrollar. Este es el método por ensayo y error, donde tenemos acá el ancho, que es x, y el largo, que es x más 2. Y acá el área, que es la multiplicación del largo por el ancho.
Entonces vamos a probar si x vale 4, este es 4 más 2, o sea 6. Y el área va a ser igual el ancho por el largo. 4 por 6, 24. No, recuerda que el área tiene que ser 80 metros cuadrados, por lo tanto no cumple. Probemos con 5. Cuando esto valga 5, acá es más 2, entonces acá valdrá 7. Y el área del rectángulo, recuerda que es el largo por el ancho. 7 por 5 o 5 por 7, que es lo mismo, es 35 y no da 80. Y así pruebas con 6, entonces si acá es 6, acá será 8, bueno, porque es 2 metros más. Y 8 por 6, eso es 48, tampoco da. Probemos con 7. 7 más 2, esto será 9. Y 9 por 7, eso es 63, tampoco nos da el área. Probemos con 8. Entonces 8 más 2, acá será 10. Y la multiplicación para el área, 10 por 8 es 80. Por lo tanto, el área es 80. Sí, acá encaja. ¿Qué quiere decir? Entonces que el x vale 8, o el ancho es 8, y el largo tendrá que ser 10. Y problema desarrollado por el tanteo. Bien, ahora vamos a ver, y como dice acá, también puedes expresar el modelo matemático como una ecuación cuadrática y determinar la solución. O sea, acá te está indicando que esa expresión para hallar el área tú lo puedes desarrollar en forma de una ecuación de segundo grado, usando el método del aspa u otro método, como por ejemplo la fórmula general. Bien, vamos a explicar con un ejemplo de repasos de este problemita de acá. Fíjate, de este de acá. Voy a explicar por el método del aspa y usando fórmula general y un tercer caso. No, en este caso no se puede el tercer caso. Bien, entonces tenemos acá la ecuación, lo igualamos a 0, o siempre tiene que estar igual a 0. En un miembro siempre tiene que estar el x al cuadrado, de preferencia positivo, que también se puede hacer cuando es negativo, pero pásalo de preferencia cuando sea positivo. Entonces tiene que estar en este orden, el x a la 2, el x a la 1 y el término independiente. Los tres tienen que estar para usar el método del aspa. Entonces lo que vas a hacer es simplemente buscar acá dos factores o dos números que multiplicados te den 3x. Por ejemplo, yo propongo esto, 3x por x por x al cuadrado. Perfecto. Ahora, por este lado también vas a hacer lo mismo, dos números que multiplicados te den 10. 5 por 2, 2 por 5, 10 por 1. Esto es ensayo, es como quien dice ensayo y error, tienes que probar. Pero a mayor práctica te vas a dar cuenta que es más fácil. Yo lo voy a hacer en forma de un novato. A ver, voy a poner 5 por 2, 10. Este signo también es importante, entonces voy a poner menos por más, menos. Voy a darle el menos al 5 y el más al 2. Menos por más, menos. Así tienes que jugar con signo y con número. Tiene que ser igual a menos 10. ¿Y por qué se llama método del aspa? Porque vas a multiplicar en aspa. X por menos 5, eso te da menos 5x. Y 3x por más 2, eso te va a dar más 6. Ahora esto hacia abajo tienes que sumarlo o restarlo dependiendo de los signos. Este es más y este es menos. O en todo caso, 6x menos 5x, eso es simplemente más x. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que este resultado tiene que ser igualito a este término del medio. Y no son iguales, por lo tanto no es correcto. Tenemos que buscar otra forma. A ver, voy a plantear lo mismo. Acá voy a poner 3x por x al cuadrado, pero voy a variar acá. Ya no voy a poner 5 por 2, ahora voy a poner 2 por 5. Y acá el signo más y acá el signo menos. Más por menos, menos. 2 por 5, 10. Lo multiplico en aspa. X por 2 es más 2x. Y 3x por menos 5, eso es menos 15x. Menos 15 más 2, recuerda, signo del mayor y se resta. Signo del mayor, el menos y se resta. 15 menos 2, 13. Listo. Entonces fíjate que es igualito el número, pero el signo es diferente. Entonces todavía me falta. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente mover los signos nada más. Entonces voy a borrar y voy a colocar lo mismo y solamente voy a cambiar el signo. El menos para arriba y el más para abajo. He cambiado solamente el signo.
Entonces al multiplicar x por menos 2 vas a obtener menos 2x. Y 3x por 5, 3 por 5, 15x. 15x positivo menos 2x, eso es más 13 positivo. Y fíjate, eso es igualito. Ese es el objetivo de este método. Tenemos que conseguir que sean iguales. Una vez que has conseguido, quiere decir que esto ya está factorizado. ¿Cómo se toma? De frente, 3x menos 2, el primer factor. ¿Y cuál es el otro factor? El otro factor va a ser x más 5, así de frente, como te lo voy a mostrar acá. 3x más 2 por x más 5. Y es igual a 0. Bueno, el 0 que esté a este lado o que esté a este lado no hay problema. Si tú deseas lo coloca al lado derecho, es lo mismo. Lo que se va a hacer ahora es simplemente este factor igualar a 0, este factor igualar a 0. Por lo tanto, vamos a igualar 3x menos 2 igual a 0 y x más 5 igual a 0. Desarrollando esto, el menos 2 pasa más 2 y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. En este caso, el más 5 pasa menos 5. Tienes las dos respuestas, primera y segunda respuesta. Ahora lo que vamos a hacer es usando la fórmula general. Para este método lo que tienes que hacer en primer lugar tener la ecuación igual a 0. El orden acá no importa mucho como acá sí importa acá, pero acá no importa, pero si deseas ordenarlo no va a variar nada. Primero tenemos que reconocer un valor para A, un valor para B y un valor para C. ¿Quién va a ser A? A va a ser el coeficiente del x al cuadrado. Ese es A. ¿Quién es B? B es el coeficiente del x a la 1. Por lo tanto, el B vale 13. Y el C es menos 10, el término independiente o el que no tiene letra. Una vez que tenemos estos tres valores, lo que vas a hacer es simplemente reemplazar en esta fórmula, reemplazarlos. Entonces lo que vas a decir es lo siguiente: si yo lo reemplazo, menos b, o sea, menos 13 más menos b cuadrado, o sea, 13 al cuadrado menos 4a por c. El a vale 3 y el c vale menos 10. Recuerda que acá el a vale 3. Por lo tanto, esto se desarrolla 13 al cuadrado 169, 4 por 3 12 y 12 por 10 120. Menos por menos, eso da más. Si realizamos esta suma, ese es 289. La raíz de 289 ese es 17. Y hasta ahí ya tenemos el 90%. ¿Por qué el 90%? Porque simplemente vamos a separar por acá cuando el signo es más y por acá cuando el signo es menos. Separamos cuando el signo es más y por acá cuando el signo es menos. Solamente este de acá nada más. Esto se respeta, menos 13, menos 13. Solamente esto. Y acá tú puedes decir 17 menos 13, eso es 4. 4 sextos. Mitad, mitad, 2 tercios. Igual que en nuestra primera respuesta. En la segunda tiene que salir menos 5, vamos a ver. Menos 13 menos 17, recuerda, signos iguales se suman y lleva el mismo signo, o sea, va a salir menos 30. Y menos 30 entre 5, o 30, perdón, menos 30 entre 6. 30 entre 6 es 5. Menos entre más, menos. Y la respuesta sale igual. Bien, para resolver tú puedes usar este método de factorización o el método de fórmula general. Depende de ti. Si yo fuera su profesor, yo haría los dos métodos y te pediría en práctica los dos. Y para el examen, el método que a ti más te guste. Por ejemplo, si no sabes un poquito de álgebra, aunque es álgebra básica esto, ¿no? Podrías usar este método, que es puro número, como que es más sencillo. Tienes acá una y la segunda respuesta. Así de simple. Bien, ahora vamos a irnos 6, resolver la ecuación cuadrática por factorización o por fórmula general. Creo que en nuestro caso vamos a resolver por los dos métodos, creo. Ya, muy bien, justifica tu respuesta. Entonces vamos a empezar en primer lugar copiando nuestra expresión, pero vamos a pasar este más 80 a menos 80, ¿no? Pasa al otro lado menos 80.
Y para este caso vamos a usar el método del aspa en primer lugar. Para x al cuadrado voy a usar x por x, x al cuadrado. Para 80 puedo usar estos dos números, ¿no? Un 8 por 10. 8 por 10 es 80, más por menos, menos. Si lo desarrollo en aspa, x por 8 sale 8x positivo, aunque en este caso primero he multiplicado esto, ¿no? X por menos 10 es menos 10x, y acá seguirá x por 8 más 8x. Si realizo la suma hacia abajo, más 10 más menos 10 más 8, recuerda, signo del mayor será el menos y se restan, menos 2x. Fíjate que es igual, pero no obtuve el signo, digamos, idéntico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar solamente los signos acá, nada más. Entonces, si yo le cambio los signos, obtendría esto de acá, menos 8 por 10. Y si lo multiplico en aspa, sale acá más 10x y acá menos 8x, y 10x menos 8x, eso es más 2x. Bingo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Este es un factor, x más 10, y el otro factor es x menos 8, siempre es de frente. Tenemos el primer factor, x menos 10, y el otro factor, x menos 8. ¿Qué hacemos ahora? Igualamos a 0, igualamos a 0. Correcto, x más 10 igual a 0, o x menos 8 igual a 0. El más 10 pasa a menos 10. Y acá el menos 8 pasa más 8. Y tienes ahí las dos respuestas. Así de simple. Ahora, en este caso vamos a usar un método de factorización, pero tiene un pequeño prerequisito. Tenemos acá la expresión, igual voy a pasar más 80, pasa menos 80. Y ahora este método solamente se usa cuando está el x al cuadrado solito. Solamente cuando el x cuadrado está solito. ¿Qué vas a hacer? Vas a colocar x, paréntesis, x. Así vas a colocar, como quien dice los factores ya listo. Ahora, ¿qué vas a hacer? El primer signo de acá va igualito, más. Ahora, el segundo signo, ¿qué vas a poner? La multiplicación de este signo por este signo. Más por menos, menos. Ese producto vas a colocar acá. Y ahora tienes que buscar dos números. Ahora acá viene el problema. Buscar dos números que multiplicados te den 80 y que sumados esos mismos números te den más 2. Más 2, lo que está acá. Entonces, si tú empiezas a probar valores, por ejemplo, si yo pongo más 10, 10 por 8 es 80, ¿no? Multiplicados te tienen que dar 80. 10 por 8, 80. Y que sumados te tienen que dar este más 2. Y fíjate, cuando tú agarras con su signo más 10 menos 8, justamente te da más 2. Y justo es el del medio. Por lo tanto, esos son los factores. Esos son los factores. Y ya estaría factorizado, así de simple. ¿Dónde está el borrar? Ya borramos todo. Ya, entonces ese sería el otro método. Ahora lo que podemos hacer es simplemente, estamos acá ya, pues. Se iguala a 0, se iguala a 0. Y se desarrolla, ¿no? Se iguala a 0, se iguala a 0, cada uno. El más 10 pasa a menos 10, el menos 8 pasa a más 8. Pero recuerda que este método de factorización solamente se usa cuando está el x al cuadrado solito, sin coeficientes. ¿Te acuerdas en la anterior expresión? Era 3x al cuadrado. Ahí no se puede usar este método. Pero estás viendo que se puede hacer de esta manera o de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el mismo ejercicio, pero usando la fórmula general. Recuerda que para identificar, o en todo caso para resolver por este método, tenemos que primero reconocer quién es A, quién es B y quién es C. Entonces vamos a reconocer eso. Recuerda que A es el coeficiente de x al cuadrado, pero tú dirás acá no hay nada. Pero se supone que hay un 1. Por lo tanto, el A vale 1, el B vale 2 o más 2
y el C es el término independiente o el que no tiene coeficiente, o sea, C vale menos 80. Si traemos nuestra fórmula, reemplazamos, pues el b vale 2, acá será menos 2 más menos raíz de b, o sea, 2 al cuadrado menos 4a, a vale 1, y el c vale menos 80. Por lo tanto, si lo reemplazamos y ahora operamos, 2 al cuadrado es 4, 4 por 1 es 4, y 4 por 8 es 320. Menos por menos, eso da más. Si sumo esto de acá que está adentro, sale 324. Si le saco raíz cuadrada a 324, va a salir que es 18. Y como tengo acá más menos, una opción será con más y la otra será con menos. Va a tener dos respuestas. Cuando es más, vas a tener 18 menos 2, eso es 16. 16 medios. Y acá tendrás la otra opción cuando es con menos, ¿no? Menos 2 menos 18. Uno con más y el otro con menos acá. Por el más menos de acá. Entonces, como te decía, acá tendrás menos 2 más 18, que es lo mismo que 18 menos 2, eso es 16. Entre 2, eso es 8. Primera respuesta. Segunda respuesta, menos 18 menos 2, signos iguales, lleva el mismo signo menos y se suma. 18 más 2, 20, negativo. Y 20 entre 2 es 10. Menos entre más, menos, menos 10. Y fíjate que es la misma respuesta. El 8 y el 8 por acá. Entonces tienes ahí dos métodos, uno por método de factorización y el otro por fórmula general. Ya depende de ti cómo lo hagas. No te olvides acá que el a siempre va a ser el coeficiente del x al cuadrado. El b va a ser del x. Y el c va a ser el término independiente. En caso faltar acá el término x, o sea, por ejemplo, x cuadrado menos 80 nomás está. El c valdrá menos 80, pero como no va a haber x, tú le pones b igual a 0. Se completa nada más. Entonces vamos a continuar con la solución. Luego nos pide determinamos las longitudes y calculamos la cantidad de ladrillo. Bien, sabemos que x vale 8, ¿no? Porque no puede ser menos 10. Pues tenemos dos opciones, o es menos 10 o es 8. No puede ser menos 10, ¿por qué? Porque es una longitud, pues. La longitud no puede ser negativo. ¿Cuánto mides? Menos 1,50 m, menos 1,80 m. No, siempre se dice la parte positiva. Por eso es que acá consideramos solamente cuando x vale 8. Entonces x vale 8 y acá será 8 más 2, eso es 10. Acá será 10. Y listo, tenemos ahí las dimensiones. Ahora vamos a hallar la cantidad de ladrillos. Sabemos que esto mide 10 metros, pero 10 metros es 1000 centímetros. Luego por acá tenemos que esto valía 8 metros, pero 8 metros es 800 centímetros. Bien, ahora recuerda, ¿por qué lo convertí a centímetros? Porque las medidas de los ladrillos son en centímetros, para tener la misma unidad de medida. Entonces, un ladrillo va a ocupar 20 centímetros, otro ladrillo ocupará 20 centímetros y así sucesivamente hasta que me complete toda la fila de 10 metros o 1000 centímetros. Entonces, el número de ladrillos que puede encajar en este lado será igual a 1000 entre 20, bueno, y 1000 entre 20, eso es 50. Quiere decir que en esta fila o en este lado necesitaré 50 ladrillos. Y por acá, como es la misma medida, también será 50 ladrillos. Ahora, por este lado será igualito. Voy a colocar un ladrillo de 20 centímetros de largo y así sucesivamente voy a completar hasta el último. Entonces, ¿cuántos ladrillos de 20 centímetros de largo necesito en este lado del rectángulo? Igualito, pues no, el número de ladrillos será igual a 800 entre 20 y eso es 40. Por lo tanto, en este lado necesito 40 y en este lado necesito 40. Haciendo un total de 50 más 50 más 40 más 40. Un total de 180 ladrillos. Listo, y ahora necesito cuántas botellas de plástico necesito. Eso vamos a hacer por una regla de 3 simples. Aunque esto tú lo podías hacer con regla de 3 simples, ¿no?
Si en 20 centímetros necesitas un ladrillo, en 1000 centímetros, ¿cuántos ladrillos necesitas? Y también te va a salir. Ahora voy a calcular cuántas botellas necesito para hacer 180 ladrillos, sabiendo, según la lectura, que para un ladrillo se necesita 500 botellas. Yo quiero saber para 180 ladrillos cuántas botellas necesitaré. Entonces, a más ladrillos necesito más botellas. Esto es directamente proporcional. Entonces multiplica en aspa entre 1. Multiplicando esto y sobre 1 es como si no existiera el denominador. 180 por 500 ese es 90.000 botellas. Quiere decir que para hacer 180 o para cercar mi jardín necesitaré 90.000 botellas. ¿Te imaginas cuántas botellas plásticas en vez de ir al mar se reciclaría? Entonces es útil siempre el reciclaje, ¿no? Para poder no contaminar, no botar basura en los mares ni en cualquier lugar que estemos. Entonces esta es una forma de reciclar las botellas, darle un nuevo uso, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar, ya sabemos las respuestas. Tenemos ahora acá una situación 2. Nos habla de Cindy, está preocupada por la acumulación de plástico en el ambiente, así que se le ocurre la gran idea de elaborar su propia colchoneta. Para realizar sus actividades físicas, dice, reutilizando botellas de plástico que tiene acumulada en casa. Por ello investiga en internet e inicia su labor tejiendo una tira de 3,6 metros de longitud con la cual formará el contorno de su colchoneta. ¿Forrará o formará? Esa era mi duda. Luego de unir ambos extremos de la tira, se pregunta, ¿qué longitud deberá tener los lados de la colchoneta para obtener un área máxima? Tenemos aquí algunas preguntas. Representamos gráficamente la colchoneta y designamos con variables las longitudes de sus lados. Vamos a dar respuesta a esta pregunta. Entonces tenemos ahí una colchoneta, vamos a imaginar que es rectangular, donde tiene una medida X y un ancho X y un largo Y. Lógicamente, si esto vale X, acá también vale X, ¿no? Y si esto vale Y, a esta distancia también vale Y, ¿no? Porque es un rectángulo. Ya está. Y su área será base por altura o altura por su base, X por Y. Aunque por Y, ¿no? Vamos a cambiar todo eso. Es coma. Cuando el por significa... El problema es ahora dónde se me va. Ya. Ahora esto de acá. A ver. Es igual a X por Y. Por Y. Listo. Entonces nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Si esto es Y y esto es X, su área es X por Y. ¿Por qué aparece nuevamente coma? Bueno, vamos a ver más adelante. Ya, entonces su área es base por altura, X por Y o Y por X. Puede ser de esta forma o también puede ser de esta forma. La base es más corta y la altura es más alta. Y también su área es X por Y. O también podría ser de una tercera manera. También podría ser así. Recuerda que tiene que usar 3, ¿cuánto dijo? 3,6 metros de esa soga que va a hacer. Entonces lo que te está diciendo es lo siguiente. Que desde acá va a hacer el borde así, el borde del rectángulo. Toda esta vuelta que está haciendo tiene que medir 3,6 metros. Igual por acá, si fuera de esta forma, toda esta distancia que va a bordear al rectángulo, porque es de forma rectangular, todo eso tiene que medir 3,6 metros. Entonces la pregunta es, ¿qué medida tiene que tener ese rectángulo para que sea un área máxima lo que está adentro? El área sea máxima. Bien, entonces esa es la consulta. Ahora vamos a pasar a la pregunta 2. Representamos la expresión algebraica. ¿Qué te dice?
Ya, relacione las longitudes de los lados con su perímetro. Ya. Entonces recordemos que toda esta tira, como te acabo de decir, tiene que sumar 3,6 metros. Toda esta tira. Entonces tú puedes decir de que x más y más el otro y es igual a 3,6 metros. O en todo caso, x más x son 2x. Y más y, esos son 2y. Y eso es el perímetro. Y el perímetro, bien claro dice el problema o la situación, que es 3,6 metros. Listo. Ahora, como este tiene mitad y este tiene mitad, divido todo entre 2. Entre 2 solo te va a quedar x, entre 2 solo te va a quedar y 3,6 entre 2 te va a quedar 1,8. Bien, entonces ya hemos hecho y dice reducimos los términos, ya hemos reducido, simplificamos, ya hemos simplificado hasta acá. Y finalmente despejamos la ecuación en función a una de sus variables. Bueno, voy a dejar el y solito, entonces este x que es positivo, se supone que es positivo, al otro lado pasa negativo. Y tendremos esto. El y es igual a 18 menos x. Correcto. Bien. Dice, ahora expresamos en forma algebraica la representación del área. Nosotros sabemos que el área es x por y, pero fíjate que el y, ¿a qué es igual el y? 18 menos x. Entonces vamos a cambiar este y por el valor, o en todo caso este y, vamos a empezar por acá, que va a ser 18 menos x. Lógicamente esto también tendrá que ser 18 menos x, bueno. Y como te decía, vamos a cambiar también este y de acá. Ahora el y vale 18 menos x. Ese y será 18 menos x. Y adelante estaba siendo multiplicado por un x, ¿no? X por y. Y acá es menos. Otro error de tipeo. No, solamente quiero borrar este de acá, que es un menos. Espero que ahora sí salga. A ver, vamos a ver. Correcto, así. Recuerdas que el área era igual a x por y vale 1,8 menos x. Ahí tienes, listo. Ahora sí tenemos el área. Luego en la 4 nos dice, en la expresión que representa el área del triángulo, reemplaza la expresión algebraica que obtuvimos en el numeral 2. Bueno, ya lo hemos reemplazado esto en y también en el área, ¿no? Era x por y, pero recuerda que y vale esta cantidad, 1,8 menos x. Y eso es lo que nos pide. Luego realiza el producto de ambos factores, x por 1,8, 1,8x. Luego x por x, eso es x al cuadrado. Y ahí tenemos toda la operación. Ahora lo que nos pide es escribir la expresión matemática. Bueno, es esta de acá, bueno, pero en función de x, vamos a decirle. Se copia lo mismo. Vamos a poner el x al cuadrado adelante y el 1,8 por detrás. Ahí. Entonces, esta es la expresión que me permite hallar el máximo valor del área, o en todo caso calcular cuál es el área máxima. Luego nos dice realizamos la gráfica. Muy bien, vamos a graficar. En primer lugar vamos a usar el método del tanteo. Entonces, ¿en qué consiste el método del tanteo? Tantear. Simplemente vamos a decir, a ver, si esta es la expresión del área máxima, hacemos cuando x vale 0. Entonces, cuando x vale 0, cuando x vale 0 y cuando x vale 0. 0 al cuadrado, 0, 1,8 por 0, 0, menos 0 más 0, igual sigue siendo 0. ¿Cuál es el punto? Cuando x vale 0, el y vale 0. Entonces el punto cuando x vale 0, el y, este es el eje y, vale 0. El eje y también es igual al f de x, es lo mismo. Seguimos entonces ahora cuando x vale 0,4. Cuando x vale 0,4,
cuando x vale 0,4, cuando x vale 0,4. Si lo desarrollamos por acá, 0,4 al cuadrado, eso es 0,16 y su signo menos que todavía no afecta. 0,4 por 1,8 es 0,72. Ahora 0,72 menos 0,16, eso es 0,56. Por lo tanto, esta respuesta sale 0,56. Quiere decir que cuando x vale 0,4, su y vale 0,56. Cuando x vale 0,4, su y sube hasta 0,56 aproximadamente. En ese punto. Si seguimos ahora, cuando el x vale 0,6, cuando el x vale 0,6, bueno, acá estoy colocando directo, ¿no? Cuando x vale 0,5, acá nos dice el texto que el y vale 0,65. Ese puntito irá acá, bueno, cuando x vale 0,5, el y sube hasta 0,65, aproximadamente acá. Ahora hagamos 0,6. Cuando x vale 0,6, cuando x vale 0,6 y cuando x vale 0,6. Lo copiamos por acá. 0,6 al cuadrado, eso te da 0,36. 1,8 por 0,6, 1,08. Si restamos 1,08 menos 0,36, eso te va a dar 0,72. Por lo tanto, este resultado te va a dar 0,72. Entonces, ese puntito será cuando x vale 0,6, el y vale 0,72. Cuando x vale 0,6, el y sube hasta 0,72, aproximadamente por acá. Seguimos. Cuando x vale 0,7, 0,7, 0,7. Lo traemos por acá. Si lo operamos, 0,7 al cuadrado, 0,49. 1,8 por 0,7, 1,26. Ahora 1,26 menos 0,49, eso te da 0,77. Por lo tanto, el resultado de esto será 0,77. Quiere decir que cuando x vale 0,7, el y vale 0,77. En el gráfico, cuando x vale 0,7, el y sube hasta 0,77. Más o menos por acá será. Aproximadamente. Ahora veamos cuando x vale 0,8. Fíjate que nuestra gráfica está subiendo, está subiendo, está subiendo. Ahora probemos cuando vale 0,8. Hagamos lo mismo, copiamos lo mismo, desarrollamos lo mismo y obtenemos que vale 0,8. Entonces cuando x vale 0,8, el y sube hasta 0,8. Sigue subiendo. Ahora probemos cuando x vale 0,9. Reemplazamos 0,9, 0,9, 0,9. Lo desarrollamos la potencia, multiplicamos, restamos, te sale 0,81. Cuando x vale 0,9, el y sube hasta, acá será 0,81, ¿no? Va a subir hasta 0,81. Y sigue subiendo, ¿no? Porque es 0,8, 0,81. Probemos cuando vale 1. Acá dice cuando vale 1 sale 0,8. Cuando x vale 1, el y vale 0,8. Y fíjate que hay una tendencia a la baja. A ver, vamos a ver. Hay una tendencia a la baja aparentemente, porque ya empezó a bajar. De 0,81 bajó a 0,80. Ahora probemos cuando vale 1,1. 1,1, el x vale 1,1, el x vale 1,1. Si lo copiamos y desarrollamos la potencia, desarrollamos acá la multiplicación, luego restamos, obtengo que vale 0,77. Entonces, cuando vale 1,1, la respuesta es 0,77. Entonces, cuando x vale 1,1, el y sube hasta 0,77, aproximadamente por acá. Y cuando vale 1,2, si lo reemplazamos por acá también, te va a salir que vale 0,72. Entonces cuando x vale 1,2, el y vale 0,72. Cuando el x vale 1,2, el y sube hasta 1,72, por acá.
Entonces ahí tenemos nuestra gráfica, fíjate que empieza a subir, llega a un punto máximo y empieza a bajar. Este punto máximo es el vértice, pues justamente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, vamos a hallar en dónde corta. Lógicamente esta curva va a bajar y va a cortar a este eje X, ¿no? A este eje X, a este eje X, o a este eje horizontal, que es el eje X. Lógicamente esta curva cuando crezca va a cortar en algún punto. Y cuando crezca por acá también cortará en algún punto. ¿En qué punto pasará? Acá está visto que es en cero. Está visto. El problema es por acá. Entonces, para hallar esos puntos de corte, lo que tenemos que hacer es decir, bien, esta es digamos, la recta, el eje Y, o también f de x. Voy a saber cuando y vale 0, o sea acá, cuando y valga 0, el x en dónde chocará. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Copio la expresión principal y digo, cuando f de x, esta columna es el eje y, o también le dicen f de x. Cuando este eje sea 0, cuando ese f de x sea 0, ¿cuánto será el x? Y acá simplemente desarrollamos esta ecuación. O sea, simplemente cambiamos esto por 0 y acá tenemos que factorizar. Recuerda, lo voy a poner esto adelante y esto por detrás para factorizar. Entonces, factorizando, el problema es ahora, pues tienes que recordar la factorización. ¿Qué se repite? El x a la 1. Entonces, ¿qué se repite? Se repite los x. Sale el de menor exponente, o sea, solamente el x a la 1. ¿Qué hacemos? Restamos. Tengo un x, pero se salió. Entonces solamente te va a quedar 1,8 dentro del paréntesis. Menos, acá tengo 2, ¿no? X al cuadrado, pero 1 va a salir. Entonces, como te queda 2, 1 se fue, te va a quedar simplemente x a la 1. Y ya está factorizado. Ahora, esto es el factorización por factor común monomio. Sería bueno que lo revises. Ahora, en caso tú quisieras un video sobre este tema, ya pues, escribe en los comentarios y yo voy a hacer ese video. Bien, entonces factorizando obtenemos esto de acá. Ahora recuerda, ahora que se hace, esto es igual a 0 o el x es igual a 0. Primero esto por acá igual a 0 y luego x igual a 0. Primera respuesta, cuando x vale 0 o cuando x sea 0, ahí va a chocar. Y justamente está acá, pues, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente desarrollar este de acá. El menos x pasa a más x y es igual a 1,8. Aquí dice que cuando x sea 1,8, ahí va a pasar. Cuando x sea 1,8, por ahí va a pasar la curva. El otro es cuando sea 0, pues acá nos dice. Y así de simple. Ese es hallar el punto de intersección con el eje x. Simplemente al f de x se le iguala a 0. Y se desarrolla la ecuación. Esos dos puntos te indican que la curva va a pasar cuando x sea 0 y cuando x sea 1,8. Por ahí va a pasar. Hay que hacer un orden, pues, ¿no? Acá, ahí va a pasar. Ahora, si tú quieres, compruébalo. A ver, vamos a reemplazar. Cuando x vale 1,8. Cuando x vale 1,8. Cuando x vale 1,8. Y cuando x vale 1,8. Vamos a hacer la comprobación y tiene que salir 0. 1,8 al cuadrado es 3,24. 1,8 por 1,8, 0, 3,24. Restando menos 3,24, 0. Quiere decir que cuando sea el x 1,8, el y va a subir o va a bajar. Tu y va a ser 0, o sea, se queda ahí. Entonces por ahí tiene que pasar la curva. Esto debe pasar también por acá, por el punto. Y listo, hemos comprobado que sí, en ese punto va a pasar la curva. Recordemos que el punto máximo se llama vértice. ¿Y qué coordenada es? Cuando x vale 0,9, el y vale 0,81. Ese es el vértice o el punto máximo de la función. En nuestra gráfica sería algo así, pues, ¿no? Si unimos los puntos sería algo así. Te das cuenta que acá como que tiene forma, ¿no? A más puntos, más precisión. Pero normalmente solo se pide el vértice y dos puntos de corte en el eje X. Solo eso.
¿Para qué lo demás? Pues ya es muy rotativo. Entonces, si seguimos ahora, tenemos el gráfico con el vértice. Ahora nos habla de la función cuadrática del h. Ahora vamos a resolver, esta resolución es por el método del tanteo. Tantear así. Ahora vamos a desarrollar por el método algebraico. Bien, entonces vamos a empezar. Tenemos ahí nuestro plano cartesiano para graficar. Y vamos a empezar. En primer lugar, acuérdate, este método es sencillo. Acuérdate esto de acá. Vamos a empezar por la siguiente forma. Copiamos nuestra expresión que vamos a graficar. Y lo que vamos a hacer es primero identificar quién es A, quién es B y quién es C. Fíjate que esto ya está ordenado. Está primero el x al cuadrado. Luego está el x a la 1. Pero no había el término independiente. Entonces le completa con 0. Así de simple. Así te faltara acá el x, le completas con 0x. Ahora lo que vamos a hacer es identificar quién es A. Recuerda que el A es el coeficiente del x al cuadrado. Por lo tanto es menos 1. Acá hay un 1, recuerda. Como es negativo, menos 1. El B es el coeficiente del x a la 1, o sea, el 1,8. Y el C, lógicamente, es el término independiente, en este caso es 0. Ya. Ahora, anota algo muy importante. Cuando el coeficiente del x al cuadrado es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Cuando el coeficiente es positivo, cuando este coeficiente es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Entonces, hasta ahora sabemos que esta parábola se va a abrir hacia abajo. Listo. Entonces vamos a continuar. Siempre vas a empezar por acá. H es igual a B sobre 2A. Reemplazamos, el B vale 1,8, el A vale menos 1. Por lo tanto, tendré de esta manera 2 por menos 1, eso es menos 2. Y dividiendo 1,8 entre 2, esto es 0,9. Menos entre menos, eso es más. Y tenemos que el H vale 0,9. Luego vamos a calcular cuánto vale el K. Empieza por ahí, siempre empieza la función, encuentra el H y ahora encontramos el K. Para el K vas a copiar lo mismo de acá, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En vez de colocar el f de x, tú vas a colocar K. Y en el x vas a reemplazar este valor. Vas a reemplazarlo. Así de simple. Entonces reemplazas, vale 0,9, 0,9. 0,9 al cuadrado, eso te da 0,81. 1,9 por 0, 1,8 por 0,9, 1,62. Restando, te va a salir que acá vale 0,81. Y listo, ya tenemos el vértice. ¿Cuál es el vértice? El vértice es h, k. Recuerda que h vale 0,9 y el k vale 0,81. Este es el vértice. Ese vértice lo ubicamos acá en el plano. Ahora, lo único que importa acá es simplemente encontrar dónde corta en el eje X, en este eje horizontal, en dónde corta. Entonces eso lo voy a saber cuando el Y o el f de X valga 0. Entonces vamos a hacer eso. El siguiente paso es copiar la expresión y reemplazar este por un 0. Acá solamente he ordenado, esto le pasa por atrás y esto para adelante, solamente. Y ahora recién voy a hacer, cuando este f de x sea 0, el x ¿cuánto valdrá? Entonces reemplazamos cuando vale 0 y acá factorizamos, ¿no? Esa parte tienes que recordar bien. Factorizamos el x y una vez que tenemos esta manera, ¿qué hago? Igualo a 0 y lo igual a 0, ¿no? Cuando ya está factorizado. Entonces digo 1,8 menos x es igual a 0 y x igual a 0. Acá ya se desarrolló. Pero acá falta, a ver, el menos x pasa a más x. X vale 1,8. Listo, estos son los puntos donde va a pasar la parábola en el eje x. Cuando x vale 0, o sea, por acá. Y el otro será cuando vale 1,8. Uno es cuando vale 1,8 y el otro es cuando vale 0.
Y listo, tu gráfica tiene que dibujar de esta manera. Tiene que pasar por ese punto. Ahora tú dirás, ¿y cómo compruebo que pasa por acá y pasa por acá? Hagamos pues el cálculo. Copio la función principal y digo, cuando x vale 0, cuando x vale 0, cuando x vale 0, cuando x vale 0. Aunque en este caso hemos empezado cuando vale 1,8. Cuando x vale 1,8 debería quedarse ahí mismo, en 0. Vamos a comprobar. Cuando x vale 1,8, 1,8, 1,8, 1,8 al cuadrado es 3,24. 1,8 por 1,8, 3,24. Como este es negativo y este va a ser positivo, sumando te va a salir 0, sí o sí. Ya pues, y el otro es más sencillo todavía. Cuando x vale 0. Esto te va a salir 0. Listo, comprobado, pasa por ahí. Ahora, de ahí tú te puedes ayudar con otros puntos. Bueno, por ejemplo, cuando x vale 0,4, ¿cuánto valdrá el y? En este caso, a ver, en este caso tú vas a encontrar más puntitos. Puedes probar cuando x vale 1,4, hasta dónde subirá. Cuando vale 1,6, hasta dónde subirá el y. Cuando vale 0,2, hasta dónde. Entonces, eso ya te lo dejo para ti, pues, ¿no? Yo voy a dibujar solamente mi gráfica, va a ser algo así, debería ser. Tiene que pasar por ese punto y este de acá tiene que pasar por ese punto. Ahora, cuando x vale 0,4 probablemente valga este valor, bueno. Como te he dicho, si tú quieres mayor precisión, ¿qué tienes que hacer? Tienes que calcular otros puntitos. Cuando x vale 0,4, tal vez valga por acá, bueno. Cuando x vale 1,2, tal vez sea por acá su valor. Cuando x vale 1,6, tal vez sea por acá. De tal forma que a mayor cantidad de puntos, tu gráfico es más exacto. Entonces tu línea tendrá que pasar por esos puntos que tú encuentras. Sí o sí tiene que pasar por esos puntos. Por lo tanto, ese sería el gráfico. Ahora, si yo limpio nuestro gráfico, como te dije, si tú quieres más precisión, pues reemplaza valores. Encuentra otros puntitos más. Por ejemplo, prueba cuando x vale 0,2. Cuando x vale 0,2, cuando x vale 0,2, cuando x vale 0,2. ¿Cuánto vale tu valor? O sea, cuando x vale 0,2, tal vez esté por acá, pues su puntito. Tal vez esté por acá. Cuando x vale 0,4, reemplaza igualito, vas a encontrar otro punto más arriba. Cuando x vale 0,6, reemplaza, encontrarás otro punto. Y por acá también. Cuando vale 1,2, tal vez esté por acá su punto. Cuando x vale 1,4, tal vez esté por acá. Y cuando x vale 1,6, por acá. ¿Qué tienes que hacer? Unir todos esos puntos y dar la forma de curva. Ahí vas a encontrar mayor precisión en las respuestas o en tu gráfica, ¿no? Entonces, eso sería la manera más adecuada. Por mí solamente me interesa esto porque yo sé que lo demás es operatorio nada más. Yo sé que mi gráfica tiene que pasar por esos puntos. Y así. Bien, ahora vamos a usar otro método para hallar los puntos de corte. Y va a ser usando el método de la fórmula general también. Entonces lo que vamos a hacer es copiar nuestra ecuación. Primero tenemos que reconocer quién es A. Recuerda que el A es el coeficiente del x al cuadrado. Por lo tanto, el A vale menos 1. El B es el coeficiente del x. El B vale 1,8. Y el C es el término independiente que no tiene letra. En este caso no hay. Le vamos a poner C igual a 0. Ahí tenemos. Traemos nuestra fórmula general. Reemplazamos menos B. B al cuadrado, 4A. A vale menos 1 por C. C vale 0. Multiplicando 4 por menos 1 por 0, esto se hace 0. Solo me quedaría 1,8 al cuadrado, eso es 3,24. Más 0, bueno, menos por menos, más, bueno, pero 0 no afecta ni en suma ni en resta. Le saco la raíz cuadrada, 1,8, y listo.
Una respuesta va a ser cuando este sea un signo más y la otra respuesta será cuando sea un signo menos. Menos 1,8 más 1,8, eso es 0. Y 0 entre menos 2 es 0. Primer corte cuando x sea 0, ahí va a pasar la curva. El otro será menos 0, menos 1,8 menos 1,8, signos iguales se suman, lleva el mismo signo, menos 3,6. Entre menos 2 divido 3,6 entre 2, 1,8. Menos entre menos, más. Entonces tenemos que el gráfico va a pasar por el punto cuando x vale 0 y cuando x vale 1,8, como lo vamos a ver acá. Va a pasar cuando x vale 0 y cuando x vale 1,8. Y listo. Como te dije, tú quieres mayor precisión, pues reemplacen la función principal en esta cuando x vale 0,5, cuando x vale 1,8, 1,6, 1,7, reemplaza y subes y colocas los puntitos. Así como método del tanteo hemos hecho punto por puntito, igualito. Me refiero a este de acá, pues no, vamos a retroceder a esto de acá. Cuando x vale 0, cuando x vale 1,4, así hemos puesto puntito por puntito y hemos unido así. Pero tú no vas a hacer todos esos puntos, tú solamente 3, 4 puntos basta. Solo ve cuando x vale 0,2, cuando vale 0,4, cuando vale 0,6, por acá un punto, otro punto, solo eso nada más, para tener mayor exactitud. Bien, vamos a irnos ahora a esta parte de responder. Usamos GeoGebra, nosotros vamos a usar otro programita. Bien, entonces estamos acá en nuestro graficador. Este es un graficador online. Igual que GeoGebra, me imagino, similar. Entonces vamos a graficar la ecuación y es igual, uy, ¿por qué no sale allá? Acá es igual, era menos x al cuadrado, ¿no? Menos x al cuadrado más 1,8x. Bien, ahí lo tenemos la gráfica, súper sencillo. Y podemos apreciar el vértice, ¿no? 0,9081. Pasa por el eje X en el punto 0 y también en el punto 1,80. Entonces ahí tenemos cómo graficar, ¿no? En esta página. Bueno, ya quien le interesa usa GeoGebra. Yo uso esto, no sé, será porque me acostumbro allá. Bien, vamos a continuar entonces donde nos quedamos, que es esto de acá. Hemos usado ya esto, entonces dice ahora 7, determinamos en qué punto corta la función en los ejes coordenada. Hemos visto que corta en 0,0 y en 1,8 y 0, ¿no? 0. Ya, ahora, ¿qué significado tiene estos puntos? La función corta, ya hemos respondido esto. ¿Qué significado tiene? Estos puntos 0,0 y 1,8,0 quiere decir que cuando x vale 0 o cuando x valga 1,8, el área va a ser igual a 0, ¿no? Cuando x sea 0, el área va a ser 0. Y cuando x, recuerda que x es el ancho, o cuando el ancho sea 1,0, el área va a ser 0. Y eso se puede ver gráficamente. Bien, entonces ya hemos respondido. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos? Al tener esto, una curva que se abre hacia abajo, es una parábola que se abre hacia abajo, solo va a tener un punto máximo o un valor máximo. Y eso es en la coordenada 0,9, 0,81. Ahí está. ¿Qué ocurre con los valores a medida que aumenta el valor de x? Fíjate. El x, si vale acá, va aumentando. Cuando x aumenta, el área va subiendo. Cuando x aumenta, recuerda que x es el ancho, hasta que llegamos el x 0,9 y llega a su máximo valor el área. Cuando el x, o sea el ancho, va aumentando ya de 0,91, fíjate que el área empieza a disminuir su área. Cuando avanza el x, cuando el x crece, aumenta su valor, el área empieza a bajar. Hasta que el x toma el valor de 1,8 y su área se hace 0.
Entonces podemos responder qué ocurre con los valores de x a medida que aumenta su valor. A medida que aumente x, o sea el ancho, el área aumenta hasta que toma su valor máximo en el vértice y luego empieza a bajar su valor, el área. Listo. Pregunta 8. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Bueno, ahí te lo dejo. ¿Y qué significa, no? Luego, la 9 determinamos las longitudes. Sabemos que x vale, su valor máximo va a ser cuando x valga 0,9. Entonces esto se reemplaza con 0,9. Y este largo, recuerda que x va a ser 0,9. 1,8 menos 0,9, eso es 0,9. En conclusión, quiere decir que el área va a ser máxima cuando sea un cuadrado del lado 0,9. Entonces, tendremos ahí su área máxima 0,81. Luego tenemos acá un pequeño repaso. La función cuadrática tiene esta forma, no te olvides, siempre tiene que haber un x al cuadrado. Y lo importante acá es que cuando la parábola se abre hacia arriba, tiene un punto mínimo o un valor mínimo, y cuando la parábola se abre hacia abajo tiene un valor máximo. Esos son los vértices. Ahora, ¿cómo sé que la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? Recuerda que importa el signo del coeficiente del x al cuadrado, depende de ese coeficiente. Si es positivo, se abre hacia arriba, y si es negativo, se va a abrir hacia abajo. Eso no me importa. Luego lo demás para graficar es hacer todo el procedimiento que hemos hecho, ¿no? Como este de acá, para graficar. Exactamente, creo que no estoy muy atrás. Exactamente, todo este procedimiento. Este es por método del tanteo, punto por punto. Esto de acá, el método algebraico. Encontrar el h, encontrar el k, ya he explicado cómo se hace, encontramos el vértice y luego los puntos de cortes, por dónde va a pasar en el eje x. Y hasta ahí se acabó. Bueno, si tú quieres más precisión, encuentra, te he dicho, cuando vale 0,4 hasta dónde va su punto. Bien, entonces vamos a ir acabando el video. Fue largo este video. Tenemos aquí unas preguntas de reflexionemos. Bueno, te lo dejo para ti esto. ¿Consideras importante reutilizar? Claro, ¿no? Es importante para que no se contaminen. O en todo caso, para no botar basura a los mares o contaminar el medio ambiente. ¿Qué acciones propondrías? Por ejemplo, para reutilizar el plástico. Por ejemplo, bueno, más que todo sería venderlo a los recicladores, ¿no? Ellos son los que hacen el trabajo luego. Lo llevan a las empresas y ellos lo producen otros materiales. Bien, pero esto más que todo es una pregunta personal. Tenemos acá la ficha de evaluación o criterios de evaluación. Y en esta unidad no hay trabajo en el libro. No han puesto. Pero si es que tu docente te entrega digamos, una ficha del libro, recuerda que todo está desarrollado en el canal, busca ahí en la lista de reproducciones uno de color amarillo, eso es todo lo que corresponde a quinto grado de secundaria. Bien, hemos acabado con esta ficha que fue larga. Nos vemos en el siguiente video, gracias.